Hola, buenas noches. Mi nombre es Edith Vargas y yo les voy a hablar sobre el retículo de particiones de números enteros positivos. El primer dato que yo tengo de los orígenes de las particiones es sobre una carta que Leibniz dirige a Jacob Bernoulli en 1674, en el cual le pregunta el número de maneras en las que puedes escribir un número entero positivo como suma de los números naturales, es decir, le pregunta sobre el número de particiones de n. Una partición ordenada es una n tupla, desde A1 hasta AN, en la cual el primer dígito es mayor o igual que el segundo dígito, mayor o igual que el tercer dígito, etc. Estos son números naturales y la suma de estos números naturales te da el número n donde empezaste. Por ejemplo, aquí tienes la partición 3, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0. Esta es una partición del número 8, ya que el primer dígito es mayor o igual que el segundo y así, y cuando sumas 3 más 2 más 2 más 1, te da el 8. En la parte de aquí abajo tenemos otras particiones también del número 8. Cuando llegas al número 8, antes de las 8 entradas, puedes borrar las entradas que sean 0 y solo trabajar con los enteros positivos. Existen muchas formas de ordenar el conjunto de todas las particiones de n, el cual denotaremos como part n, pero el orden de dominación es el único en el que Brillavsky probó, por ahí de los 70s, que el conjunto bajo este orden forma un retículo. Un retículo es un conjunto parcialmente ordenado en el que tiene su ínfimo y su supremo. Entonces, vas a decir que una tupla es menor o igual que otra. Si no nada más la primera entrada es menor o igual que la primera entrada, sino también las sumas truncadas son menores o iguales para todo elemento. Por ejemplo, aquí, el 4 no nada más es menor o igual que el 4, sino que el 4 más 1 es menor o igual que el 4 más 2, y el 4 más 1 más 1 está siendo menor o igual que el 4 más 2 más 1. Como ya dije, vamos a denotar el conjunto de las particiones con ese orden de dominación, forma un retículo, y lo vamos a denotar por LN. Las particiones también se pueden visualizar muy bonito gráficamente a través de los diagramas de Young o de Ferris. Por ejemplo, aquí tenemos la partición 3, 2, 2, 1, la cual la puedes leer por columnas y lees 3, y aquí lees el 2, y aquí el 2, y aquí el 1. También la puedes leer por filas. Y al leerla por filas, que aquí este es 4, este es 3 y este es 1, obtienes exactamente la partición conjugada. Tanto Matthew Latapy como Duopan dieron un enfoque dinámico para el estudio de las particiones a través de algo que le llaman diferencia de altura, que no es otra cosa más que hacer la resta entre el número de elementos en una posición y la que sigue. Por ejemplo, aquí, tú buscas la diferencia de altura que existe entre la posición 2 y la posición 3, que en este caso va a ser 4 menos 1, la diferencia de altura es 3. Cuando la diferencia de altura es mayor o igual que 2, tú dices que tienes un acantilado. Si la diferencia de altura, por aquí, no hay diferencia de altura durante mucho tiempo, y luego de repente hay una diferencia de altura de 1, pues tienes una meseta resbaladiza. Y si luego tienes, por ejemplo, un granito de más, el cual al quitarlo obtienes una meseta resbaladiza, a esta nueva partición le llamas paso resbaladizo. Latapy y también Brillavsky, ellos dos probaron que cuando tú haces dos reglas de transición en las tuplas o en las particiones, obtienes una nueva partición la cual está por debajo de la que empezaste. A esto le llamas la relación de cobertura, que es muy importante dentro de las matrices. Entonces aquí, por ejemplo, si tienes un acantilado, lo que dice Latapy y Pan es pues deja caer el granito y esta nueva partición va a estar por debajo de donde empezaste. Así, si tú tienes un paso resbaladizo, pues dejas resbalar el granito por toda la longitud hasta donde termina la longitud y obtienes una nueva partición de donde empezaste. Aquí les estoy poniendo el retículo de particiones del número 7, y por ejemplo aquí nosotros tenemos la partición 4, 2, 1, que está dada así, 4, 2, 1. Si observamos esta partición tiene un
un cliff o un acantilado en la posición 1. Entonces dejas caer el granito, obteniendo esta partición de acá, la cual es la partición 3, 3, 1. Pero también tienes un paso resbaladizo en la posición 2, la cual puedes dejar de caer, deslizar, y obteniendo la partición 4, 1, 1, 1. En el trabajo que tengo con mi compañero de la Universidad Técnica de Viena y mi estudiante de licenciatura, Alan Chavarri y May Perish, nosotros nos dedicamos a estudiar sobre el crecimiento y el número de particiones, y aquellas particiones que le llamas ínfimo irreducibles y supremo reducibles, las cuales o cubren a un elemento o son cubiertas exactamente por un elemento, ¿no? Alguien más en este artículo que publicamos, el cual se publicó este año, pues hacemos, entre otras cosas, el estudio del análisis de particiones y de esas particiones en particular. Y los invito, pues, a que si están interesados en el estudio de particiones, pues lean el artículo que publicamos. Y por mi parte, pues dejo de grabar.